Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva emisión aquí en su programa Criterios para hablar de esos temas tan importantes que tanto acontecen a nivel nacional e internacional también. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a estar hablando de ese tema tan fundamental como lo es la familia, los derechos que realmente tiene. Si se habla de que la familia es la base fundamental de la sociedad, que es la base para el crecimiento social, estamos hablando de que las familias son protegidas por el Estado. Y si son protegidas por el Estado, bueno, ¿qué derechos tienen? ¿Qué deberes como padres, como hijos debemos cumplir? Bueno, para ello nosotros lo estaremos dialogando, analizando cada uno de esos criterios, con nada más y nada menos que la licenciada Verónica Murcia, y abogada también de la República. Muy buenas noches, licenciada, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. ¿Cómo está? Un gusto igualmente saludar a la teleaudiencia, ¿verdad?, que ve su programa, para poder explicarles un poquito sobre toda la situación de la familia y los derechos que se contienen para los miembros de la misma. De eso le voy, es un tema altamente fundamental, debido a los avances que hemos tenido en los últimos años. Pero ahora hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Qué se entiende por una familia y qué tipos de familia existen para que nosotros podamos tener con amplitud este análisis? ¿Cuál es la definición de familia? Correcto, tal como usted lo manifestó en un primer momento, ¿verdad? La familia se define como la base fundamental de la sociedad, y eso es así desde la Constitución de la República, que es nuestra Carta Magna, y que de ahí se derivan el resto de leyes, ¿verdad? Se entiende como base de la familia pues una unión matrimonial, ¿verdad? Algo que se ha convenido por parte de un hombre y una mujer, que permiten así iniciar su propia familia, pero de igual manera podemos establecer que obviamente tenemos diferentes tipos de familia en nuestra sociedad, ¿verdad? Algunas que se conforman por lazos jurídicos y otras por lazos naturales, como pueden ser, por ejemplo, en una casa viviendo primos, abuelos, ¿verdad? Y toda esta situación que permite dar una amplitud a la familia, pero sí debemos de centrar que la familia, la base fundamental de la sociedad, y como base de la misma también es el matrimonio. Ahora, al menos cuando estamos en el colegio, a nosotros nos enseña que hay dos tipos de familia, que hay una familia nuclear y una familia extensa realmente. De esos dos tipos de familia, ¿hay otro? Número uno. Y dos, ¿podemos identificar otros tipos de familia? Realmente no es que esté delimitado así por la ley, ¿verdad? Únicamente se hablan de relaciones jurídicas y de relaciones naturales, que obviamente las naturales, como usted lo mencionó, es esa familia extensa que se refiere a otros miembros que no son definitivamente papá, mamá e hijo, ¿verdad?, que viven dentro de una misma casa. Y la nuclear pues se hace referencia principalmente a esa familia que es la base de todo ello. Claro. Un tema que realmente para muchos es algo polémico, pero es necesario tocarlo en esta ocasión, y sin censura, es el tema de la comunidad LGTBI. A ver, ya se menciona que en la Constitución una familia está conformada en principio por padre y madre, pero ¿qué ocurre, digamos, con una pareja en efecto de la comunidad LGTBIQIA+, que está, en este caso, está creando un niño? No estamos hablando de adopción porque sabemos que eso actualmente no es permitido. Correcto. Pero ¿podría ser considerado en alguna medida como sujeto de protección del Estado? Pues reconocidos en la ley como una familia no lo están. Claro. Cabe mencionar algo, la ley es dinámica, ¿verdad? Y aquí tenemos que ver, por eso es cómo se van realizando reformas, y de igual manera se van realizando nuevas leyes a efecto de generar una esfera de protección para todos estos miembros de la familia en sus diferentes ámbitos. Tal es así que le puedo poner el ejemplo que obviamente la Constitución reconoce esta familia como un hombre y una mujer, y por eso es que no se permite el matrimonio todavía entre personas del mismo sexo. Sin embargo, por la evolución que ha ido teniendo la sociedad, obviamente llegamos al punto de que la ley de familia establece, por ejemplo, la unión no matrimonial, que antes no se tenía precisamente como una base, ¿verdad?, para poder formar esta familia.
llegamos al punto entonces de las personas LGTBI. Realmente reconocidos como una familia no se encuentran. Es más, comentarle de que el Estado ha generado un aparataje para ciertos estadios de protección, como son la niñez, las mujeres, ¿verdad?, las personas de la tercera edad. Sin embargo, para la comunidad LGTBI, pues no hay leyes especiales, ¿verdad?, que la protejan. Únicamente se le está dando como un ámbito de atención especializado, pero no hay un establecimiento, y a eso es a lo que tenemos que llegar, ¿verdad?, dado la evolución que va generando precisamente la sociedad, a poder legislar al respecto. Por el momento no está legislado. ¿Por qué el Estado, y a pesar de que la pregunta podría ser demasiado obvia, ¿no? ¿Por qué el Estado tiene el deber de garantizar la protección de cada una de las familias? Pues el Estado básicamente es el garante para poder establecer todos estos derechos que se mencionan en un primer momento mediante convenciones internacionales, ¿verdad?, que también están delimitados en la Constitución de la República y que son desarrollados mediante leyes especiales. Obviamente para ello genera un aparataje que permita mediante instituciones, mediante legislación, mediante tribunales especiales, ¿verdad?, garantizar los mismos. Obviamente por ser el ente que controla todos esos elementos. ¿Es posible medir el nivel de protección que el Estado ejerce sobre las familias? ¿O podríamos hablar de una especie de un ente jurídico que ha dejado de lado su deber para con las familias, al menos en El Salvador? Pues yo considero en lo particular, ¿verdad?, que no es que se ha dejado de un lado, porque al contrario, se está legislando para ello, ¿verdad? Tal es así el desarrollo, como le mencionaba, sí, claro, de las leyes especiales en cada uno de estos miembros de la familia en particular, pero también en todos sus ámbitos. Por ejemplo, ¿verdad?, los niños, niñas y adolescentes tienen instituciones especializadas para la protección de los mismos, tienen una atención especial precisamente para ellos. Obviamente hay leyes especiales que le permiten establecer todos esos derechos a los que tienen para vivir una vida integral, que es lo que pretende el legislador, ¿verdad? Que la aplicación de la misma a veces no puede estar acorde a esta, pero sí considero de que el Estado ha ido generando como estadios para que se puedan vislumbrar ese tipo de derechos. Dentro de este rubro familiar, ¿cuáles son los derechos que el Estado debería garantizar o debe garantizar a las familias? Bueno, para empezar, lo más importante, la igualdad, ¿verdad? La igualdad, y lo realiza en sus diferentes ámbitos. Por ejemplo, el hombre con la mujer, ¿verdad?, en sus actividades. Hemos, los que vamos, por ejemplo, a celebrar matrimonios, o los que hemos ido a acompañar, ¿verdad?, esas personas que van a formar esta nueva familia, pues obviamente se establecen derechos y responsabilidades, ¿verdad?, que todas deben de ser iguales ante la ley, desde el aspecto de la fidelidad, ¿verdad?, hasta las responsabilidades que se puedan tener en el hogar. Obviamente con los hijos, de igual manera, la igualdad entre ellos, ¿verdad?, para no ver precisamente en desventaja a alguno de los miembros de la familia. Ahora bien, importante dentro de la familia vivir una vida libre de violencia, y eso es lo que se pretende con muchas de las leyes especiales, ¿verdad? Porque no tenemos por qué tener un sufrimiento en un lugar donde se supone debe existir armonía y una integralidad de situaciones que permitan un feliz desarrollo para un niño, por ejemplo, una niña o un adolescente. Claro. Me llama la atención, licenciada, sí, una palabra sumamente importante que mencionó, y es igualdad. ¿Por qué? La sociedad en la que vivimos es considerada, ¿qué?, altamente machista. Y con eso hablamos de que se le trata de dar más derechos, más privilegios al hombre, y toda la carga de los deberes se le pone a la mujer. No estamos hablando de que ambos tienen que criar al infante, ¿no? En ese sentido, y en los últimos años, se han podido dar avances en materia de lo que usted menciona en cuanto a igualdad, dando, ok, usted es padre, sí, pero usted no se puede despegar de ninguna de las responsabilidades. Y con eso no me refiero como meramente irle a poner la demanda a la Procuraduría, ¿sí?, sino hablar de, usted se tiene que, en efecto, si va a vivir en familia, usted necesita asumir todas las responsabilidades también. ¿Se han dado avances? Pues considero que sí, y le voy a comentar por qué.
como usted lo dice, vivimos en una sociedad que ha tenido una evolución, ¿verdad? Que definitivamente proviene de un sistema patriarcal donde se realiza, pues, o se da una actividad machista por parte de todos, porque podemos decir que hasta las mujeres tenemos a veces ciertas tendencias, comentarios, ¿verdad? Que tienden a ser machistas, pero es precisamente por la misma cultura que se nos ha dado. Ahora bien, vamos a esto entonces a conocer lo que son los grupos vulnerables para ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué es los grupos vulnerables? Que por cuestiones sociales, culturales, ¿verdad?, jurídicas o de otra naturaleza, pues se encuentran en desventaja, y ahí podemos ver por qué entonces es que se trata de equiparar a las mujeres, ya que hablamos de igualdad, ¿verdad?, con leyes especiales, precisamente porque todo tiene una razón social, una razón histórica, ¿verdad?, donde se han visto muchos vejámenes para mujeres, y que obviamente lo que trata de hacer el legislador es llegar a un nivel intermedio que permita precisamente la igualdad entre estos miembros de la familia. Y es ahí porque tenemos ahora una legislación especializada que permita, pues, dar una solvencia mayor, ¿verdad?, lo que son las mujeres, al hecho de decir: no voy a someterme a ningún tipo de abuso, sea psicológico, sea físico, ¿verdad?, moral, económico. O sea, contempla todos estos aspectos para que las mujeres podamos establecer esa esfera de protección y tener instituciones a las cuales acudir en el caso se vean vulneradas. Claro, bueno, le comento que vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, pero le dejo planteada la pregunta. A pesar de todo esto que nos ha mencionado, ¿seguimos viviendo en una sociedad, en cuanto a familia, heteronormativa, en la cual se sigue beneficiando al hombre? Bueno, eso luego de la pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Criterios para seguir analizando la situación de las familias salvadoreñas en cuanto a los derechos que ellas poseen. Parte de lo que estábamos hablando en el bloque anterior era del machismo que viven ciertas familias, cómo eso se ha prolongado en la sociedad. Estamos hablando de una sociedad patriarcal, pero también dejamos planteada la pregunta: ¿estamos viviendo en una sociedad jurídicamente heteronormativa en la que a los hombres se les beneficia más en familia que a las mismas mujeres? Y entonces, ¿han cambiado las leyes, licenciada? Correcto. Considero que efectivamente han cambiado las leyes, y le voy a decir porque efectivamente sí hay una desigualdad a todos los niveles, ¿verdad? Y sigue habiendo. Sigue existiendo, porque eso es una realidad, y por eso entonces se requiere esta esfera de protección, ¿verdad? Eso es lo importante. Debemos de tener conocimiento, pues, de que existen instrumentos internacionales, ¿verdad?, convenciones que datan desde muchos años y que poco a poco se ha ido evolucionando a lo largo de ser implementado en nuestro país, ¿verdad? Como lo establecí antes, pues se verifica un aparataje completo, y eso se hace mediante las diferentes leyes que se cuentan en nuestro país. Por ejemplo, se comenzó, por ejemplo, con una ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, que esa da igualdad de condiciones tanto para hombres como para mujeres, porque también cabe la posibilidad que existan hombres que sean violentados dentro de su hogar. Obviamente se realiza precisamente por la misma
situación que tenemos de una estructura machista, de una menor cantidad a una mujer, ¿verdad? Que es violentada, pero puede existir, y por eso es que se da precisamente la ley de violencia intrafamiliar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que se ha empoderado precisamente a las mujeres, que es lo importante, ¿verdad? Para decir, yo no tengo por qué soportar un maltrato de parte de mi pareja, ¿verdad? De un lugar donde se supone debe haber armonía, paz y tranquilidad. Y es por eso que se creó allá por el 2011 la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, que se establece prácticamente parámetros básicos, ¿verdad? Planteamientos, paradigmas, principios con los cuales precisamente se trata de erradicar esa violencia, y se desarrolla de una mejor manera en lo que conocemos nosotros como la ley, ¿verdad? La Ley Integral de Violencia contra la Mujer, que precisamente argumenta ya la competencia de tribunales especializados. Y nosotros sabemos acá, ¿verdad? Ya tenemos juzgados especializados para una vida integral, ¿verdad? Sí. Contra la violencia de las mujeres. Es más, se desarrolla de tal manera que existen ya, fuera de los principios básicos, ¿verdad? Lo que se determina violencia, lo que entendemos por misoginia, no sé si lo hemos escuchado mencionar, ¿verdad? Una palabra básica que se refiere al desprecio de una persona por el hecho de ser mujer. Y es ahí donde se verifican también delitos, ¿verdad? Que es importante, porque entonces son delitos especializados para proteger precisamente a una mujer que tenga calidad de víctima, ¿verdad? Ese es el punto relacional. Punto fundamental que usted tocaba al inicio de su intervención: violencia intrafamiliar. Remontémonos hasta el inicio del confinamiento, el inicio de la pandemia, el inicio de la cuarentena. Un creciente volumen de violencia intrafamiliar, pero en esta vez específicamente hacia las mujeres. A partir del inicio de la pandemia, ¿cómo podemos catalogar si el nivel de feminicidios en familia ha aumentado? Pues efectivamente, por el confinamiento que se realizó precisamente en la pandemia, sí se da un aumento de los diferentes tipos de delitos relacionados que tengan como víctimas las mujeres, y esto se debe precisamente, bueno, lo podemos ver a todos los niveles, ¿verdad? Hasta los niños confinados o estando precisamente en la casa, pasaron casi 2 años, ¿verdad? El estrés que les provocó y una situación psicológica que se da precisamente grave, ¿verdad? Ahora bien, con los temas de pareja se da lo mismo, ¿verdad? Y efectivamente se vio, como usted lo dice, un aumento en ese confinamiento, el cual definitivamente se da dentro de esos delitos de los cuales se tiene como base el feminicidio, ¿verdad? El feminicidio, que es una figura establecida precisamente en la ley que permite proteger, bueno, en este caso procesar, ¿verdad?, a la persona que se ha visto responsable por una actuación donde se le quita la vida a una mujer por un elemento misógino, con un elemento, unas relaciones importantes que tenemos que ver, como son las relaciones de poder, las relaciones de confianza, ¿verdad?, que son necesarias establecerlas para acreditar que tenemos este delito, ¿verdad? Porque hay que mencionar y tal vez aclarar que no por el hecho de que una víctima sea mujer, necesariamente es un feminicidio, ¿verdad? Tienen que existir ciertos elementos para poder acreditar esa situación. Que el odio sea directamente porque esta persona es mujer. Correcto, que sea una mujer y que exista, por ejemplo, en el caso de una persona que convive directamente con esta persona, obviamente existan estas relaciones de poder y de confianza que le den pie precisamente a considerar de que no puede existir este tipo de violencia, o no debería de existir, mejor dicho. Sí, claro. Conforme a la actuación del Estado, ¿en qué medida el Estado ha tratado de prevenir los feminicidios en familia? ¿Y en qué medida, creo que usted ya más o menos lo mencionó, y en qué medida condena estos actos? Pues la verdad de que considero que el Estado sí interviene precisamente porque no es que tienen que llegar hasta los feminicidios para ser castigados, ¿verdad? Y vamos aquí a un delito base e importante, ¿verdad?, que todos deben de conocer por el hecho también de no generar un inconveniente para su vida, como son las expresiones de violencia, que pueden ser el inicio de algo que puede llegar a un feminicidio. Entonces, ¿qué es lo que trata de establecer el legislador? Conductas previas para no llegar a desarrollar este tipo de eventos, ¿verdad? Conductas previas que con el hecho de decir o
manifestar palabras que son incómodas, ¿verdad? Sí. Que generan una burla, un degrado, una situación que permita hacer sentir tan mal a la mujer de que puede ser una persona procesada por esos elementos, ¿verdad? Entonces, ante eso, o sufrir un tipo de violencia que pueda decir, no, mejor aquí, ¿verdad? Evitemos, y si hay que llegar a la separación, mejor hacerlo, ¿verdad? O una terapia, o una cuestión así, pero que sí son condenables penalmente, que eso es lo importante, ¿verdad? Ojo también con esto, porque al principio mencionábamos únicamente el área de los feminicidios. La licenciada menciona también ya una cuestión de violencia, pero tratemos de dividir cada tipo de violencia. Hablamos de violencia física, violencia psicológica, violencia moral, violencia económica, violencia patrimonial, violencia correctiva, violencia sexual, en efecto. Correcto. Cada tipo de violencia es un factor que destruye a las familias y que se da muchísimo dentro de la diversidad de familias salvadoreñas, ¿sí? Para muchos solo existe la violencia física y ahí se acabó todo, pero nosotros nos vamos a dar cuenta de que esto se vive y cada una de estos tipos de violencia es un delito, si no me equivoco, licenciada. Correcto. Podemos comenzar, ¿verdad?, desde la violencia psicológica, que es el hecho de un insulto, ¿verdad? El hecho de decirle a alguien, no servís para nada, ¿verdad? Y que esto sea de una forma continua, ¿verdad? No a razón de un pleito de momento, sino que alguien que esté ejerciendo este tipo de violencia que permita decir, bueno, entonces yo soy la que no sirvo, ¿verdad? O cómo es la cuestión, por algo se comienza, ¿verdad? Mucho más proferir insultos, ¿verdad? Que la ley ya los establece en cualquier ámbito de nuestra vida, no tiene que ser en la intimidad de nuestra casa, claro, ¿verdad? Puede ser en la comunidad, puede ser en un ámbito político, puede ser en un ámbito laboral. Eso es lo que trata de prever la ley, que en cualquier aspecto de nuestra vida, de cualquier naturaleza, porque no se requiere únicamente que sea el compañero de vida o el esposo, ¿verdad? Sino que de cualquier naturaleza pueda decir, aquí está el Estado para defender a las mujeres, ¿verdad? Mediante las instituciones que corresponden. Y en el núcleo familiar, ojo también, porque aquí hablamos de la violencia hacia la pareja. Correcto. ¿Qué pasa de la violencia hacia los hijos? Recordemos en algún momento, que ya más o menos por el año 2009, más o menos, muchas familias, como se dice en el buen salvadoreño, se paniquearon. ¿Por qué? Por el establecimiento de la ley Lepina. Correcto. Y muchos decían, no, pero es que imagínense la ley de Lepina. Quiere decir que ahora ya no vamos a poder castigar a nuestros hijos físicamente. Que de cualquier manera no tiene por qué hacerlo. Con ley no tiene por qué hacerlo. Ya no vamos a poder gritarles a nuestros hijos. Tampoco tienen por qué hacerlo. ¿A qué voy con esto? La ley también protege de este tipo, al menos la Lepina, ¿sí?, protege de este tipo de violencia psicológica a los niños y niñas también, ¿no? Correcto. Y es que aquí se debe de ver, obviamente la vinculación es diferente a una pareja, ¿verdad? Pero de igual manera el Estado ha generado su ámbito de protección a aquellos niños, niñas y adolescentes que no son capaces, ¿verdad?, de defenderse. Obviamente no es como una persona adulta que tiene toda la posibilidad de ir a una institución, ¿verdad?, hacerlo de manera autónoma, pero aquí por cualquier motivo o circunstancia que se vea vulnerado o maltratado, ¿verdad?, una de estas personas que contempla la Lepina, como usted lo decía, que fue precisamente promulgada ya por el año 2009, genera un ámbito de protección, y eso es lo importante. ¿Qué es lo que se tiene que ver? Se menciona en muchas leyes el interés superior del menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado debe de proteger que estos menores se desarrollen en un ambiente totalmente libre de violencia que permita precisamente desarrollar a una persona íntegra, ¿verdad? No a un maltratador en potencia, ¿verdad?, que puede replicar estos elementos que ha vivido en su casa. Entonces lo que trata de hacer es precisamente proteger a este niño, niña y adolescente que pueda llegar a ser susceptible a este tipo de violencia. Bueno, y tal es así de que la Lepina establece un ámbito grande de protección, ¿verdad?, para esta situación, y obviamente también se complementa con el Código Penal, ¿verdad?, donde se establecen delitos relacionados a un maltrato para los menores de edad. Vamos a seguir ampliando esto, pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Entonces, para ampliar el tema familiar, en el caso de los menores de edad, muchísimos podrían decir, no, bueno, pero es que soy yo el que decide cómo criar a mi familia, soy yo quien decide cómo criar a mis hijos e hijas. En el siglo pasado era común escuchar esto, pero actualmente, aunque usted pueda decir que usted es quien decide cómo, hay leyes que al menos le prohíben los castigos físicos, que siempre debieron haber estado prohibidos, y los insultos también. Entonces, aparte, licenciada, del avance que se ha tenido con la ley Lepina, todavía hace falta muchísimo por hacer para garantizar que los menores de edad, en efecto, crezcan en una familia que garantice su educación integral. Correcto, sí. El Estado, pues, entiendo yo que por el momento no tiene la capacidad tampoco de poder verificar si en todas las familias se da precisamente esta integralidad, ¿verdad? Pero lo que sí tiene la capacidad es de, ante un llamado de atención para el Estado, de decir algo está pasando en esta casa, ¿verdad? O algo pasa con este niño, de que al contrario lo están mandando a trabajar en lugar de estudiar, ¿verdad? Porque hay que ver que los derechos son integrales al estudio, a la salud, ¿verdad? A un trato digno, a todas estas situaciones que puedan permitir esta integralidad, este ambiente que permita un feliz desarrollo, ¿verdad? Y como lo decía anteriormente, no a replicar conductas que obviamente no son beneficiosas para nuestra sociedad. En el bloque pasado, licenciada, hablábamos de otro tipo de violencia, o mencionaba otro tipo de violencia, que es el caso de la violencia económica y la violencia patrimonial también. Ambas están relacionadas. Cuando hablamos de violencia económica, se trata de decir, no, bueno, la Corte ya interpuso que, ya sea el padre o la madre, tengan que dar una manutención, y a fin de cuentas no la da. 1. 2, que a pesar de dar la manutención, el dinero no se ocupe para lo que realmente debía ser. 2. Y número 3, cuando se habla también de violencia económica, es también mencionar cuando en la familia uno de los dos miembros de la pareja impide que la otra persona se desarrolle económicamente. Vemos esto muy frecuente en la familia, licenciada. Correcto. Fíjese que lo que debemos de verificar acá, bueno, es el hecho de que tenemos que tener una libre disposición, ¿verdad? Y llegar a acuerdos, porque obviamente no por el hecho que una persona de sexo masculino trabaje en la calle y la persona de sexo femenino trabaje en la casa es malo. Porque no lo es, ¿verdad? No necesariamente. Media vez eso sea un acuerdo entre las partes que han convenido decir, yo me quedo acá porque quiero cuidar a mis hijos, ¿verdad? Pero eso siendo un acuerdo, no un sometimiento donde puede entrar esa violencia. El hecho de decir, pues no vas a trabajar, yo voy a traer todas las cosas acá, ¿verdad? Y te encargas aquí de la casa. O sea, cambia la situación al hecho de decir, yo me quiero encargar de mis hijos porque para que establezcan un mejor desarrollo no quiero dejarlos a cargo de otra persona. Es diferente, ¿verdad? Entonces, eso obviamente tiene que ver desde un inicio, ¿verdad? En relación a la violencia que se puede estar generando. La violencia económica puede ser parte de, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, si yo no estoy desarrollando una actividad por la cual me remuneren fuera de mi casa, ¿verdad? También no puede ser que me estén limitando a una cuestión de que aquí te dejo esta cantidad para ahora, si no es porque las condiciones no lo permiten, ¿verdad? Sino que es precisamente para tener como controlado el aspecto de la casa. Eso es lo no permisible o lo que no debe de ser, ¿verdad? Algo que llama muchísimo la atención es que hasta este punto, o al menos hasta hace años, se hablaba que el 95% de los casos de violencia intrafamiliar eran causados de hombre hacia las mujeres. 95%. Hablemos de ese 5%
de hombres que son los que reciben la violencia. Claro, un porcentaje muy mínimo, pero no por mínimo quiere decir que esto es mentira. Correcto. ¿Por qué es tan difícil monitorear este tipo de casos? Por el machismo de la sociedad. ¿A qué me refiero con eso? El hombre no puede denunciar, porque si denuncia o si hace algún comentario, automáticamente es tildado como débil, o dice, ah, no, lo que pasa es que en tu casa te mandan. El hombre no es capaz de expresar por miedo a la vergüenza también, por miedo al que dirán. Pero en los casos que quisiera que la licenciada nos comentara también, ¿están presentes esos casos de hombres que han denunciado un abuso familiar de parte del otro género? Correcto, sí existen, ¿verdad? Sí existen y como usted lo dice, obedece precisamente a esta idea machista, ¿verdad? El hecho de esa vergüenza que puede ser para un hombre decir mi esposa me pega o mi esposa me violenta de otra forma, ¿verdad? O mi esposa me trata mal. Sí. Pero sí existen. Y es lo que le mencionaba de la ley contra la violencia intrafamiliar. Esta da igualdad de condiciones, ¿verdad? Da igualdad de condiciones donde permite decir, puede ser un hombre o una mujer quien vaya a un juzgado de paz, ¿verdad?, de la localidad donde se desarrollan los hechos a pedir medidas de protección y empezar de ahí un caso de violencia intrafamiliar, donde se realizan en forma similar, ¿verdad?, las condiciones, se entrevistan testigos, se realizan peritajes psicológicos hasta llegar a una sentencia de carácter estimatoria. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y es que al final todo obedece a un elemento histórico, como usted decía. El 95% de los casos que sufren de violencia son las mujeres y el 5% los hombres. ¿Qué trató de hacer el legislador? Pues con esa ley contra la violencia intrafamiliar decir, nadie tiene por qué sufrir violencia, sea del lado de donde venga, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Al ver este 95% se trata de empoderar a la mujer, ¿verdad? Y decir, no tienen por qué estar sufriendo esta violencia. Pero que existen casos de violencia contra los hombres, sí se da o se puede condenar a una mujer, ¿verdad?, por el hecho de estar ejerciendo violencia de cualquier naturaleza en su ámbito de su vivienda familiar, ¿verdad? Y ahí es donde debemos poner atención, cuidado a esto. Mire, considero yo que es importante mencionar también la ley IVO, la ley especial, ¿verdad?, integral para una vida libre de violencia. Es relevante, es importante, ha sido una lucha social. Hay muchas organizaciones que se han unido con la finalidad de que se realice o se ejecute o se desarrolle esta ley especial, y aquí es donde las mujeres también debemos de ser conscientes, ¿verdad?, al hecho de decir, no abusemos de la ley, porque se puede dar también, y uno ve en la calle, ¿verdad?, en los tribunales algunas situaciones de esas, donde debemos también tener un reparo, porque es una ley importante y no hay que generar un descrédito para decir, es que con esta ley los hombres están complicados, ¿verdad? No es ese el objetivo es empoderar a la mujer, ¿verdad?, que se ve como una víctima en este tipo de casos. Pero también a veces se le puede dar un mal uso a esta ley especial, ¿verdad?, con el hecho de decir en los casos de expresiones de violencia, por ejemplo, es que me dijo tal cosa y tal vez no fue así, ¿verdad?, únicamente para generar un inconveniente. Entonces aquí es donde tenemos que tener claridad. Las instituciones se crean con un fin, las leyes tienen un objetivo, ¿verdad?, que es precisamente cuidar a las mujeres, que son tan importantes, ¿verdad?, para la sociedad, tan importantes y con una vulneración grande que se ha dado en el desarrollo histórico, ¿verdad?, que hoy nos permite estar, digamos, en un nivel de igualdad. Obviamente tendrá que ser también el accionar de cada persona que permita establecer, aplicar esta ley. Un punto fundamental también en este aspecto, y que es muy polémico también, es lo que se menciona de la potestad de los hijos, ¿sí?, cuando hay esa separación. Para muchos, y siempre en la línea entre el machismo y el feminismo como tal, hay quien menciona, bueno, pero es que al final yo voy a perder a mis hijos y mis hijos se van a quedar con su madre. Entonces, pero el juez determina, no, simplemente se van a quedar con su madre por eso. Y no porque, digamos, en este caso el juez determine que con el padre tienen un mejor trato. Se da ese caso en el que los padres están en desventaja ante las madres, en ese tipo de casos que tienen que ver con potestad.
Fíjese que lo que pasa ahí, que podemos decir que una madre, ¿verdad?, cuida en la mayoría de los casos, Mucho porque mejor. no podemos decir de que no se da, que hay Claro. una persona que sea de sexo femenino que violente a un hijo, porque existe, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos se da primero el interés, ¿verdad? El interés de estar con sus hijos y de querer lo mejor para ellos. Y posteriormente también el hecho de cuidarlos de una mejor manera, hasta cierto punto, ¿verdad? Ahora, se deben de generar las condiciones. ¿Por qué? Porque una persona, por decirle algo, que está con una drogadicción, que sea de sexo femenino, no va a cuidar mejor a sus hijos que su padre, que perfectamente puede tener un trabajo estable, ¿verdad?, que les pueda dar este ámbito de protección. Entonces, sí se debe de verificar las condiciones de cada uno de los padres para poder establecer quién debe de tener el cuidado personal de sus hijos, ¿verdad?, que es sumamente relevante y debe ser verificado también hasta con los mismos niños, ¿verdad?, porque debe de verificarse por parte del juez con quién se sienten mejor los niños, y no por el hecho que le estén dando más regalos, ¿verdad?, sino que quién les genera todas estas situaciones que le permitan estudiar, la salud, ¿verdad?, y todos estos ámbitos que los protejan. Sí, claro. Licenciada, nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial y vamos a cambiar brevemente de enfoque nos vamos a ir de la parte de la violencia intrafamiliar hacia la ampliación de los derechos, como por ejemplo que una familia pueda tener derecho a ingresos justos para su supervivencia. No nos cambien, ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Entre la diversidad de derechos que el Estado debe garantizar a las familias salvadoreñas, o bueno, a las familias en general, en todo el mundo, está el derecho a la no violencia, el derecho a vivir en un ambiente integral, ¿sí? Pero también está el derecho a tener un ingreso justo, un ingreso digno, para que estas familias puedan subsistir. Ampliemos sobre este derecho tan importante. Las familias salvadoreñas reciben lo justo para poder subsistir, licenciada. Fíjese que considero de que por eso es que se da una valoración cada cierto tiempo del salario mínimo, ¿verdad? Porque se tienen que ver precisamente estos elementos. Por un lado, el costo de la canasta básica, sí, ¿verdad? Y otros elementos que pueden desarrollarse, porque obviamente se gasta también en educación, se gasta en otro tipo de aspectos, hasta recreativos, podemos decirlo, ¿verdad? No necesariamente tenga que ser, por obligación tenga que estar ahí, ¿verdad? Todos necesitamos esa parte también para nuestra salud mental. Y por eso es que el Estado debe de verificar cada cierto tiempo si este salario mínimo cumple con estos requisitos para poder decir si es suficiente, ¿verdad?, para poder sostener a una familia. Si lo vemos con la realidad, creo que discrepa todavía un poco, ¿verdad?, porque obviamente los costos como familia que nosotros podemos tener son elevados comparados precisamente con estos salarios mínimos. Sin embargo, la gente pues obviamente se acopla, ¿verdad?, para poder tratar de subsistir con estos elementos. Punto fundamental que mencionaba, educación. Uno de los derechos es la oportunidad de crecer y de que se le garantice a los menores de edad una educación en igualdad de oportunidades. Sí. Yo creo que con esto vamos a volver a la Lepina. Se sigue dando el caso en que los padres de familia le dan mayores oportunidades a los hijos varones de estudiar que a las niñas. ¿Sí? Puede existir, ¿verdad? Puede existir el caso
probablemente más en la zona rural que en el área urbana, pero puede darse. Sin embargo, cuando hablamos de derechos, ¿verdad? Y es lo principal, al final de cuentas, que la ley lo que protege es la igualdad. Y cuando decía yo la igualdad, no por ser entre un padre y un hijo, ¿verdad? No, sí, por tener igualdad de condiciones, en este caso papá y mamá, y la igualdad entre los hijos, ¿verdad? Porque de igual manera hay que verlo así. No debería de existir esta diferencia, ¿verdad? Por una cuestión de género, mucho menos, ¿verdad? Todavía que esté más marcado, ¿verdad? Sino que al contrario, ¿verdad? Deben de ser iguales oportunidades para todos estos miembros de la familia que estén en el mismo rubro, ¿verdad? Dentro de la misma. Con la situación de oportunidades me llama la atención. Durante o tras el parto, entiendo que la mujer tiene derecho, según la Organización Internacional del Trabajo, a 18 semanas de descanso, ¿no? 18 semanas para poder mantener la lactancia continua a su bebé. En el caso de los hombres, y esto se entiende para mantener la integridad familiar, los hombres también tienen derecho a un breve lapso, a un breve descanso para poder compartir con su nueva familia, con su bebé. Correcto, y es que fíjese que atiende también a los cuidados, ¿verdad? No tanto, o sea, o sí podemos decir para disfrutar o generar esta integralidad en la familia, pero fuera de eso por los cuidados que debe tener un recién nacido, donde obviamente también la madre necesita la colaboración del padre, y ahí es donde debemos de establecer la igualdad de los deberes también fuera de los derechos, ¿verdad? Entonces, obviamente por cuestiones naturales se establece esa diferencia marcada entre la cantidad de días que pueden tener un hombre, padre de familia, ¿verdad? Ese lapso de descanso, si lo podemos llamar así porque es bastante trabajo dentro de la casa, pero de descanso laboral, y la madre, ¿verdad? Precisamente por tener que dar de lactar, ¿verdad? A este nuevo miembro de la familia, pero obviamente es por esa situación únicamente natural, pero sí se tiene que ver por los derechos y las obligaciones que son recíprocas entre los miembros. Es que es bien curioso, ¿sabes? Porque muchas personas se podrían preguntar ¿por qué los hombres tras el parto de sus parejas tienen que tener descanso? Pero es que si nosotros dejamos a un lado esto, podríamos ver que también es una situación de desigualdad, porque entonces le estamos dejando el 100% de las labores, el 100% de la responsabilidad a la mujer, ¿no? Y estamos diciendo que al menos durante los primeros días es demasiado difícil continuar con los deberes, necesitan de la atención de sus parejas. Pero en ese caso considero de que debemos de verlo tras otro enfoque, ¿verdad? ¿Sí? Yo entiendo el enfoque que usted está mencionando, una desigualdad entre las partes, pero también es de ver el aspecto natural, ¿verdad? El hecho de obviamente quien necesita, en este caso, tener a la mano o consigo a su bebé es la mamá, porque es la que le da de comer, ¿verdad? Por medio de su misma persona, y que no puede estar en su lugar de trabajo de una manera tan drástica, ¿verdad? Es decir, una semana ya que se vaya a trabajar. Entonces, creo yo que debemos de verlo más por el ámbito natural, precisamente, tanto de hombre y mujer en relación a ese recién nacido, que en relación a una desigualdad, ¿verdad? Que al contrario, que esos días que se le dan al papá sean precisamente para establecer esas responsabilidades, porque no solo es querer disfrutar el recién nacido, ¿verdad? Es cambiarlo, cuidarlo, ¿verdad? Estarlo cargando un tiempo para dejar descansar a la mamá también mientras necesita su reposo. Desde luego. Nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial y ya volvemos para ampliar más de este tema tan importante. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A nivel de familia llama muchísimo la atención, y es el derecho a decidir
responsablemente cuántos hijos e hijas queremos tener como familia. Al menos en el siglo pasado lo que se mencionaba es, bueno, vamos a tener los hijos que Dios nos dé, o en quien usted crea, pero eso tendremos. Pero se entiende que ahora la perspectiva y por la situación económica, todo eso ha cambiado. ¿Se garantiza o se empodera sobre este derecho, licenciada? Correcto, y es que es parte, si no caemos en la misma violencia, ¿verdad? Psicológica. ¿Por qué el hecho del hombre tener que decidir sobre ese punto? Para empezar es sobre el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Que se está estableciendo. Y para seguir, precisamente para el desarrollo integral también de la mujer, porque podemos decir, por las características físicas o fisiológicas que trae eso, sí, pero ¿y qué pasa con la cuestión profesional, laboral que puede tener una mujer o una intención de desarrollar determinada actividad y no lo puede hacer si sigue teniendo más niños, ¿verdad? Obviamente. Entonces, aquí es donde debemos de ver precisamente este empoderamiento de la mujer que le permite decidir libremente, ¿verdad? Y como le dije yo, todo es en consenso con su pareja, porque es que de ahí debemos de partir. Esta es una relación jurídica que se da de manera voluntaria, ¿verdad? Donde deben de haber intereses y expectativas con un objetivo fijo, ¿verdad? No es que yo voy a decidir una cosa por acá y otra persona por el otro lado, sino que debe de existir un objetivo entre las dos partes. Desde luego. Licenciada, sé que hay muchísimo, pero muchísimo más por hablar. Hay mucho que hablar. Lamentablemente le tengo una mala noticia, se ha terminado nuestro programa. Sin embargo, le agradezco haber aceptado nuestra invitación y esperamos tenerla próximamente. Claro, para mí es un gusto haber compartido eso. Realmente es una pastillita de todo lo que se puede hablar, ¿verdad? Respecto de la familia y con gusto, ¿verdad? Cuando me inviten para cualquier otro tema también. Desde luego, y así será. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado en esta noche. Y como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.